Un nuevo siglo, un nuevo horizonte, un nuevo relato que, si se enuncia, se hace historia activa. Muy buenas tardes, iniciamos otra edición de Historia Activa y como todos los días le decimos, clave la sintonía en el 960 en nuestra amplitud modulada. Historia Activa, un programa hecho por historiadores para usted, con la producción general de Rosa Grintal, del historiador asociado Alejandro Cruz, en la investigación bibliográfica Clara María Vargas, y quien les habla en la dirección general José Luis Giorlando. Los invitamos a escuchar este programa de historia dedicado a usted. Buenas tardes, señor Alejandro Cruz. Buenas tardes, José Luis, y buenas tardes a toda la audiencia y amigos de Historia Activa en este nuevo miércoles histórico, como siempre decimos, porque todos los días hacemos historia en nuestras vidas. Y bien, desde ya se pueden comunicar con nosotros a través del teléfono 423-3822 o nos dejan un mensaje grabado al 425-7931, o bien nos mandan mensaje de texto al celular de Radio Nacional número 156-515-522. También nos escriben a historia-activa@yahoo.com.ar. Nos leen en www.netlog.com/historiaactiva. Nos pueden escuchar a través de internet mediante www.radionacional.com.ar, emisora LRA6 Radio Nacional Mendoza, y también nos pueden solicitar amistad en nuestra página de Facebook, que con mucho gusto los vamos a recibir. Muchas gracias a todos los amigos que comentan, que nos ponen, aunque sea un me gusta en las fotos que publicamos, como Virginia Rey hace un ratito. Gracias, Norita, querida amiga Norita, por tus enlaces, tus contribuciones, por tu preocupación de siempre. Gracias a Claudia Mayoni, Silvia Stampanoni, toda gente amiga que siempre está atenta a lo que publicamos. Susana Nesper, Dante Alberto Taboada, que están siempre firmes como rulo de estatua con Historia Activa. Muchas gracias. Muy agradecidos también, en nombre de todo el equipo, como vos decías, Alejandro. Y bueno, ayer le tocó el turno a Roca, ahora le toca el turno a don Roque Sáenz Peña. Nos vamos a alargar en el tiempo, no vamos a respetar una secuencia en este sentido de orden cronológico de presidentes. Que como empezamos de la Organización Nacional, lo hicimos, acuérdese, de otro vector, que es la asociación del poder militar, el uso del poder militar con el político y asociado con el económico, por supuesto. Entonces, nos vamos de don Julio Argentino Roca con sus dos presidencias y vamos a saltar a 1910, con la llegada de Roque Sáenz Peña. Sí, si usted se acuerda, Roque Sáenz Peña, el autor de la ley que lleva su nombre, y del voto secreto, universal, que se cumplió en el año 51 recién, y obligatorio, ¿no? Con el intento de parar el fraude, el ala más modernista del Partido Autonomista Nacional, de hecho pertenecía al Partido Modernista, más renovadora, como vos decías en la reunión de producción, Alejandro, y el que le da otro cariño, el más joven de todo el Partido Autonomista Nacional, porque recordemos que si bien él muere en uso de sus funciones, es decir, con la licencia presidencial, muere en 1914, sus antecesores también habían fallecido en el uso de la presidencia o en el ejercicio, de la presidencia, o después del ejercicio mismo, porque eran gente de 79, 80 años. Don Roque es todavía un hombre, podemos decir, joven, ¿sí? a su muerte. Pero muchos lo vemos porque lo hemos traído nosotros aquí, acá vamos a explicar y quizás nos lleve hoy día y mañana. Y es porque nosotros nos imaginamos al abogado Roque Sáenz Peña como aquel tribuno electoral que saca esa ley famosa y no hizo más nada. Entonces usted se preguntará, ¿qué tendrá que ver con el poder militar? Dirá, ¿lo podemos focalizar como presidente de la nación y en su correlato como comandante de las Fuerzas Armadas? No. Tenía antecedentes militares y también los usó. Y está muy asociado también el tema de la masonería. Acá Alejandro ha subido una foto muy poco conocida de don Roque Sáenz Peña, con sus botas, con su uniforme, tiene el kepi francés, ¿verdad? Sí. Y alcanzamos a ver que tiene, creo, el coronel ahí.
Tiene que ver con, sí. Y está el pecho cubierto de medallas. De medalla. Un hombre que termina siendo comandante jefe del ejército peruano, por ejemplo. Entonces ustedes se piensan, ¿cómo es esto? ¿Estamos hablando del mismo Roque que conocemos todos? No. Indudablemente es una parte, como vos decías en la reunión de producción, aunque conocida la presidencia, soslayado ese aspecto. Es decir, que también usó la fuerza militar, pero se hizo famoso en otro país. Se hizo famoso en Perú. ¿En qué contexto se hizo famoso? Salió sigilosamente del país, se fue a Perú a pelear en conjunto con ellos y Bolivia en contra de Chile, en la Guerra del Pacífico. Y obtuvo victoria, obtuvo derrota, fue tomado prisionero. Tiene una larga historia. Aparte ya había participado como militar en la Revolución Mitrista, como capitán, ¿no es cierto? Después, a la vuelta del país, su papá lo nombra como segundo comandante, es decir, tenía ya el rango de teniente coronel de la Guardia Nacional. Y después va a tener el grado máximo comandando esa Guardia Nacional, que después él dimite, pero está asociado el uso de la fuerza militar ahí y el conocimiento y las interacciones, ¿no, Alejandro? Así es. De hecho, Roque Sáenz Peña, como vos bien dijiste, a pesar de haber conformado el ala más progre, por decirlo así, del PAN, el Partido Autonomista Nacional, todo esto tiene una razón política y personal, obviamente, porque él rompe con Roca, de quien había sido partidario y un apoyo político, a través de esa jugarreta muy típica del zorro, ¿no? de Roca, que es cuando Roque pretende tener alas propias y candidatarse para las elecciones de 1892. Entonces, en una de las más brillantes movidas políticas que hizo Julio Argentino Roca, le opone la candidatura del padre. Claro. Con lo cual lo deja fuera de toda competencia. Tiene que, por una cuestión moral, tiene que renunciar. Claro. Y le deja el camino expedito a la presidencia de su padre al hombre de perfil bajo, casi anodino, Luis Sáenz Peña. Nada que ver con Roque en cuanto a su perfil aventurero, ¿no? Claro. Porque él va a la Guerra del Pacífico en 1879. Como dijiste vos, sale sigilosamente del país, se enrola en el ejército peruano. Para hacerlo, en ese momento cae su nacionalidad argentina. Esto hay que tenerlo en cuenta también. Sí, es un tema legal importante. Es un tema legal importante. Y accede al grado de teniente coronel como jefe de un regimiento, que en realidad es la equivalencia del grado que había ejercido acá también. Y entonces se enrola allí y participa directamente en esta guerra entre Chile y Bolivia, entre Chile y Perú, y por ejemplo interviene en la batalla de Tarapacá al mando del coronel Andrés Avelino Cáceres, donde tiene una descollante actuación militar. O sea, no era un improvisado este hombre. Claro. No era un improvisado. Y finalmente en la batalla de Arica, que estuvo al mando de un batallón, y luego fue herido en el brazo derecho y cae prisionero. Claro, la famosa batalla del Morro de Arica. El Morro de Arica. ¿Qué es lo que dice uno de los captores? El chileno Ricardo Silva Arriagada. Dice: don Roque Sáenz Peña sigue tranquilo, impasible. Alguien me dice que es argentino. Me fijo entonces más en él. Es alto, lleva bigote y barba puntudita. Su porte no es muy marcial porque es algo jibado. Eso quiere decir encorvado, curcuncho. Representa unos 32 años, dice. Viste levita azul negra, como de marino. El cinturón, los tiros del sable, que no tiene, encima de la levita. Pantalón borlón de color un poco gris. Botas granaderas y gorra que mantiene militarmente. A primera vista se nota al hombre culto, de mundo. Más tarde entrego mis prisioneros a la superioridad militar, que los deposita primero en la aduana y después los embarcan en el Itata. Bueno, fue sometido a consejo de guerra, obviamente, como todo perdedor en una contienda bélica, y fue confinado cerca de la capital chilena. Y después fue puesto en libertad a los 6 meses de estar preso, a instancia de la familia y del gobierno argentino, donde regresó en septiembre de 1880. Y ahí tengamos en cuenta que está casado con una mendocina.
Rosa González. Rosa González, exactamente. Sí. El Congreso de la Nación le devolvió la ciudadanía argentina, que la había perdido para pasar a ser oficial del ejército peruano. De jure la había perdido. Esto es, de hecho. Claro. De hecho. Bueno, entonces, de derecho. Así que fue iniciado masón el 14 de marzo de 1882 en la logia docente. Lindo nombre. Sí. Lindo nombre de la logia. Sí, vos sabés que nos extrañó ese dato, ¿no? Por eso Don Roque es como una cajita de Pandora que se abre. Es una cajita de sorpresa, sí. Y se proyectan muchas cosas a la vez. En este caso, curiosas, no malas, parafraseando al mito griego, pero ahí es lo que nosotros queremos demostrar. Probablemente ahí hay una asociación a la masonería y anteriormente la haya tenido a otra logia. Es probable, claro. Ahora, desconocía esto de nombre investigando que era una logia docente, ¿no? La logia docente así se denominaba. Bueno, es que hay nombres muy extraños, como por ejemplo la escocesa. Claro. Escocesa tradicional, escocesa sola. Es todo un tema eso también. Es todo un tema. Bien, vamos a decir como dato anecdótico que don Roque Sáenz Peña y Rosa González fueron la primer pareja presidencial que se instaló a vivir en la Casa Rosada. Después del 12 de octubre de 1910, en que asumió su presidencia, se instaló la familia. Es decir, que usted iba a verlo a don Roque y don Roque tenía su dormitorio allí, su sala de recepción, etcétera, etcétera. La señora Rosa González era una señora de alcurnia, ¿sí? Vamos a decirlo, y Roque también lo era. Con esto que decimos para ayornar el término, que don Roque era parte del ala más progre del PAN, estamos hablando, estaba un poquitito girando a la centroizquierda, un poquitito a la centroizquierda dentro de la oligarquía, ¿no? Dentro de la oligarquía, ¿no? Claro, dentro de ese bloque granítico de la derecha oligárquica. Pero fue consecuente en ese sentido porque esa ley no se la perdonaron jamás sus correligionarios. Jamás le perdonaron lo que hizo. Porque para ellos era abrirle las puertas a la chusma. Claro. Y de hecho, en el concepto de ellos, que tenían de los radicales, que era la chusma radical, efectivamente, apenas se implanta la ley Sáenz Peña, comienzan a ganar intendencias, gobernaciones, y no van a parar hasta la presidencia con Hipólito Yrigoyen. Es decir, que realmente esta ley abrió las puertas a la clase media, sobre todo. Masculina. Vamos a decirlo. Sí, recordémoslo siempre. Recordémoslo siempre, porque recién en el año 51 las mujeres van a votar. Aunque las damas están vigentes, digamos. Ahí estaba una Alicia Moró de Justo molestando ahí a toda la estructura, claro. Y otras más. Nosotros nos hemos ubicado no solamente en la política, sino en las profesiones médicas, que era inadmisible. Sí. En aquellos momentos. Lo bueno de estas presidencias más recientes es que están cerca de la tecnología. Y entonces podemos ver películas, pequeños rollos de Roque Sáenz Peña, por ejemplo, llegando al hipódromo de Palermo, claro, en el coche presidencial, donde baja y está la escolta vestida casi como dragones, ¿no? Con uniforme de dragones, y le hacen la venia al presidente de la República, que baja de riguroso frac y galera, se descubre y saluda a la escolta militar. Estas cosas está bueno que los chicos sobre todo lo vean en la computadora, ya que están allí la mayor parte del tiempo, y descubran todo este universo de la historia, que no es nada más que manuales y manuales, sino que lo pueden ver. Se puede ver a Mitre, por ejemplo, en el año 1901, en ocasión de los 80 años de edad de Mitre, donde es saludado por las personalidades de la época y sale Bartolomé Mitre, del que tanto hemos hablado, que tantos cuadros han visto, que les han hablado los profesores. Está en YouTube también. Está en vivo y en directo. Está en vivo y en directo y los está esperando para ser observados por ustedes, si son curiosos, y ver cómo eran realmente en carne y hueso estas personas. A pesar de que a Mitre, por ejemplo, la tecnología lo alcanza en la ancianidad. Claro. Pero también hay muchos daguerrotipos, hay muchos de Sarmiento. Sobre todo en estas personas que digamos que vamos a hacer una comparación con nosotros, contemporáneos y coetáneos a la vez.
de hombres de 2 siglos. Claro. Digo hombres y mujeres, hombres en el sentido más genérico, ¿no? Varones y mujeres de 2 siglos. Porque, por ejemplo, doña Rosa González se salvó del terremoto, nació en 1859 y se salvó del terremoto de Mendoza en 1861, siendo una nena de 2 años. Fíjense la historia, y muere en 1948, casi ya con la televisión a cuestas. Casi. Imagínense todo lo que habrá pasado por esta gente. Bueno, don Roque lo agarró también por el tema, su tema de enfermedad, pero alcanzó a rozar con la tecnología. Claro, el biógrafo o cine ya existía y de hecho él fue filmado en sus actividades protocolares. Bueno, muy bien, hemos llegado al final de Historia Activa. Bueno, entregamos en tiempo y forma. Y bueno, gracias María del Carmen Jurisic en la operación técnica. ¿Qué sería de nosotros sin María del Carmen? No. Así que lo vamos así como me dicen los alumnos, una genia. ¿Sí? Vaya nuestro saludo a María del Carmen. Bueno, y clave la sintonía en el 960. Continúe con el boletín informativo y después viene Fito Suden en el patio trasero. Hasta mañana. Hasta mañana. Historia Activa.